Saludos. Titulamos este vídeo La construcción del toroide universal, perpendicularidad tecnosocial 9, Cosmos Tierra, toroide número 78. Hacemos este vídeo a fecha de 4 de marzo del año 2021, en situación de ataque de la oscuridad mediante su arma preferida, que es el engaño inversión, es decir, la verdad invertirla, y eso le ha dado siempre resultados y lo estamos comprobando hoy día de modo lamentable. Entonces, esa inversión consistiría, por ejemplo, atribuir a un medicamento pues una curación, cuando es lo contrario precisamente. Entonces, nosotros queremos presentar este esquema que vamos a ir desarrollando, y dentro de ese engaño inversión pues tenemos, por ejemplo, como vamos a ir viendo, la marca de la bestia, el número 666, en que en escrituras como la que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, pues se nos viene a decir: entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Fíjense la aseveración de que por una parte nos dicen que es número de la bestia, pero también nos dicen que es número de hombre. Por tanto, nos están diciendo una verdad, según nuestra investigación, que ese número realmente es el número del hombre, porque es el de la creación del hombre, la creación máxima de esta fuente que crea al hombre mediante los 6 pasos. 6 pasos repetidos 3 veces son 6, 6, 6. Y ese es el número del hombre, pero lo relaciona con la bestia al mismo tiempo. Y nosotros decimos, la bestia para ellos, que son entidades con Lucián a la cabeza infradimensionales. El ser humano para ellos es una bestia realmente, pero es que las bestias son ellas pues porque están en un nivel infradimensional inferior al humano, pero como ya venimos diciendo en muchas ocasiones, pues con superior conocimiento. Y ese superior conocimiento pues lo vamos a ver reflejado en este vídeo en relación con la perpendicularidad, que es una parte fundamental de la acción del creador de esta dimensión, como ya estamos viendo. Y aquí lo vamos a ver de un modo muy concreto, muy experimental, porque es la tecnología máxima que desde siempre pues ha tenido Lucián y se la va dispensando a sus servidores. Es la tecnología del éter, y vamos a ir viendo ahora que en relación con todo lo que estamos diciendo de esta perpendicularidad de la fuente para realizar su creación, pues es lo que se emplea realmente invirtiéndolo para la máxima tecnología. Y decimos ya, y recordamos nuestro pensamiento, que la tecnología no es positiva para el ser humano, porque le impide, entre otras cosas, desarrollarse a sí mismo. Está concebida para esclavizar al hombre, y de modo paralelo, pues también le va privando de verdadera energía del templo humano, del progreso, la propia energía del templo humano. Es decir, que el ser humano pues pueda de un modo más rápido pues ir desarrollando estas posibilidades espirituales con capacidades superiores como la telepatía y otros poderes etéricos, porque si tú restas en una totalidad, tú restas de una porción, por ejemplo, éter para la tecnología, pues esa, como todo está relacionado, pues también te influirá en hacer más debilitado al ser humano. Entonces, aquí tenemos en relación con ese número de la bestia la obra de William Blake, que nosotros tendríamos que hacer un vídeo para una decodificación, porque todo es muy significativo. Simplemente le decimos que fíjense en los seis apéndices de este tipo de alas, los 2 cuernos
que ya son el número 8, los dos cuernos, que también es el descenso hacia abajo. Fíjense también este otro personaje enfrentado, que si siguen su dirección, pues es la dirección de la escuadra, y la escuadra, como ya sabrán, pues es una perpendicularidad, el ángulo perpendicular, pero aquí incluso con una rotación para hacerlo más perfecto, y ya sabrán lo que nos estamos refiriendo algunos con estos elementos que también son utilizados por el conocimiento secreto. Entonces, este vídeo lo vamos a desarrollar en dos puntos fundamentales. Primeramente, centrarnos en el tema para destacar lo esencial, que la creación es una tensión creativa que precisamente utiliza esta perpendicularidad, y un punto siguiente sería una fractalidad tecnológica, es decir, cómo de este modelo verdadero de la fuente realizando mediante sus manos invisibles, o éter, también le decimos éter pus, utilizando esa perpendicularidad, pues eso se copia para hacer la máxima tecnología, y lo van a ver ahora y van a ir comprendiendo más esta realidad. Por eso decimos que esta teoría del cosmos Tierra toroide no es solamente de la forma de la Tierra, es que te da explicación de otros muchos aspectos, y por eso nosotros estamos en cierto modo apenados, podemos decir algo, por la poca difusión, cuando pensamos que si, por ejemplo, otros investigadores de otras teorías, pues que realmente no terminan de encajar, pues nos gustaría que analizasen esta y viesen la coherencia, sobre todo por su propio discernimiento, ni más ni menos. Entonces, aquí, como hemos dicho, vamos a centrar el tema para hacer un recordatorio. La creación es que de sí misma una unidad total y manifestada, pues se manifiesta en un 3, el mismo más sutil, y con otros dos vórtices, polos que podemos decir. Y entonces aquí ya tenemos entonces el 3, del 1 se pasa al 3 porque la fuente participa y también se modifica al modificar una parte suya de sí misma, porque todo viene de una unidad. Entonces ya tenemos el 3, y el 3 se duplica mediante los 6 días de la creación de la flor de la vida, pues que tenemos 3 partes de polaridad femenina y otros 3 pétalos de polaridad femenina. Ya tenemos el 6, ya tenemos el 3 y ya tenemos el 6. Y como cada uno de estos pétalos a su vez tiene que tener el 3, porque todo tiene que tener el 3 en esta creación, pues ya si son 6 pétalos, 6 por 3, pues ya son 18, y son los 18 pétalos de la flor de la vida, pero que tienen uno más aquí en el centro, que es el 19, porque este es el espacio reservado para el ser humano. Y dentro de ese ser humano, pues tiene que estar evidentemente pues el 3 del creador, que está dentro y está fuera. Por eso decimos 19 círculos más estos 2 del contorno, ya son 21. Y entonces llegas, el 21 es el 2 y el 3, o sea, el 2 y 1, pues formas el 3. Por tanto, del 1 se proyecta en el 3, en el 6, y finalmente se retorna de nuevo al 1, a la unidad. Por tanto, aquí tenemos, en la manifestación tiene que ser una dualidad, como ya hemos dicho, todo debe ser dual. Tenemos la dualidad, tenemos la unidad de partida y tenemos la triunidad, y este es el esquema de toda esta realidad, que si la persona llegase a verlo, vería que todo va encajando. Pero ahora vamos a ir viendo precisamente los pasos que para llegar a todas esas formas que decimos, porque esos son esquemas simples, pues en volumen tienen que ir realizando estos movimientos perpendiculares. Entonces, ¿cómo se crean estos 3 toroides? Todos parten de un punto central, y entonces aquí estaremos viendo la perpendicularidad del centro de los vórtices con el plano, y esto es una perpendicularidad de 90 grados que podemos decir. Por tanto, nosotros decimos que la creación es efecto de una tensión de separación, es decir, de sí misma separa 2 polos, y eso es una tensión realizada por una fuente que crea 2 vórtices polos, como estamos viendo, crea 2 vórtices polo y los mantiene separados entre sí, y también los mantiene separados de sí mismo, de la misma fuente, que en el vídeo anterior dijimos que la fuente en su interior es como si se blindase un espacio para que exista la manifestación exterior. Entonces, esto es recordar el esquema fundamental de esta realidad. Pero nosotros estamos ahora yendo a la perpendicularidad.
Entonces, esa perpendicularidad que aquí lo ven en este otro mismo esquema, cuando la fuente crea esos dos polos mediante vórtices rotatorios opuestos, pues decimos, ¿dónde estará blindándose o emitiendo esa pulsación? De manera que no se penetre en ella de nuevo y permanezca esa creación de modo manifestado o exterior. Pues sería en este plano donde no te permite que se une uno con el otro, te lo está separando, y también en el interior, por el interior de cada vórtice, pues es donde se está proyectando la mayor fuerza, porque nunca puede llegar a invadir el terreno de la fuente. Por eso decimos también que un toroide es la parte central del toroide, que es un tubo. Y entonces véanlo aquí en lo que vamos a ir viendo en este vídeo para la tecnología, como este mismo cono, pues sería este mismo cono, y este mismo punto central que decimos es el centro, que es donde se produce el empuje, de la fuente. Y esto es ya tecnología pero copiada y utilizando estas fuerzas naturales. Entonces, repetimos, la tensión de separación dual polar, que esa es la creación, fluye por el interior de los vórtices polos, por este interior fluye. ¿Y cómo lo fluye? De forma perpendicular. Por eso estamos con este vídeo tratando la perpendicularidad. Fluye de forma perpendicular ¿a qué? A este muro de separación polar ecuatorial, que le podemos decir, que es lo mismo que este muro, como están viendo aquí. Y esto es toda la comprensión que vamos a ir viendo, y ahora ya podrán entender la tecnología de Tartaria, de todos esos obeliscos, todos esos pináculos y todas esas agujas y todas esas cúpulas que estarán reflejando pues esto mismo que de modo natural realiza la fuente en este modelo de cosmos Tierra toroide, porque son dos esferoides opuestos y complementarios, que es lo mismo que las cúpulas, porque dos cúpulas como esa que estamos viendo pues se unen realmente por una parte ecuatorial, formando este esquema cuando ya es una manifestación concreta tipo corteza. Podemos decir, en la corteza más exterior te da esa forma. Entonces, en relación con esta perpendicularidad, hemos dicho que en este vídeo vamos a tratar la fractalidad tecnológica. En otro vídeo vamos a ver la fractalidad, sobre todo social. Entonces, recordamos este vídeo que pueden encontrar, como ya decimos, nos hemos remitido muchas veces, en este vídeo poniendo Julio Ariza, entrevista a Andreu Bacardí. Entonces, este científico, personaje importante, pues está ha redescubierto pues este tipo de tecnología del éter o de punto cero, que nos dicen que es barata, es muy gratuita, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos dicho que nada hay gratis, ni mucho menos. Entonces, en este vídeo, pues esa hace la demostración. Fíjense aquí, uno de sus tienen generadores de tipo momento magnético y un diversificador de campo, y fíjense también la estructura, que es estructura tubular. Entonces, mediante, por ejemplo, la energía que se produce iluminando una sola bombilla, pues él con esa misma energía, con ese mismo punto inicial, pues hace un grupo mucho mayor que se iluminen. Y entonces, ¿dónde ha salido esa iluminación secundaria? Pues él te dice, pues de este vacío y mediante este dispositivo. ¿Y este dispositivo qué es lo que está haciendo? Pues está utilizando lo que nosotros decimos básicamente en la forma del toroide universal, la perpendicularidad. Entonces, busquen también, si quieren ver la explicación de Andreu Bacardí sobre ese éter pus que tiene una perpendicularidad, evidentemente como todas, de 90 grados, como te lo explica en este vídeo, poniendo este vídeo que quizás todavía pueden encontrar, adapta 4 planos perpendiculares del canal Roberto Telles. Pues aquí él te lo va, y aquí tiene el ángulo, y ahí él te lo explica, que una carga eléctrica cuando se desplaza en un espacio crea un campo perpendicular, y aquí está el tema de la perpendicularidad, un campo perpendicular que rota 90 grados. Y aquí te lo está explicando en ese vídeo, y te lo volvemos a repetir en sus palabras. Una carga eléctrica cuando se desplaza en el espacio crea un campo perpendicular, rota, y la parte compactada rota 90 grados, y aquí te lo estás poniendo los 90 grados, y entonces él aprovecha ese desplazamiento, ese movimiento, para obtener la energía que se le dice del vacío. Pero él no emplea las palabras éter, quizás emplea las palabras gravitatorio, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que está haciendo
pues es lo que nosotros llevamos mucho tiempo manifestándolo. Y entonces, como estamos con la tecnología y siguiendo con la tecnología, pues tenemos que volvernos nuevamente, pues porque esto casa totalmente de un modo muy expresivo con todo el modelo del cosmos y cómo funcionan las energías, que son los tazones Lapointe, le podemos decir. Entonces busquen este vídeo que está muy bien, muy explicativo, del canal Desvendando Noticias, electromagnetismo, espirales y domos, y entonces aquí verán toda esta explicación que está relacionada con esta fractalidad tecnológica, y nosotros lo que queremos destacar aquí en este vídeo pues es esa perpendicularidad. Entonces recuerden, viendo ese vídeo, que aquí en este área plana entre estas dos tazones, que podemos decir que en realidad te están reflejando esferoides o conos, con el cono que hemos visto de los dos vórtices, pues aquí aquí es donde se produce este plano de equilibrio, y este plano de equilibrio es consecuencia, por tanto, de tres ejes, de que nosotros ahora hablando ya del modelo cósmico, de una esfera cóncava, otra convexa, y el éter pus aquí pulsando, o el tercer eje, que es exactamente lo mismo también que el muro de Bloch de los imanes. Y fíjense que el muro de imán de los imanes pues forma una perpendicularidad con las fuerzas, al igual que aquí se forma una perpendicularidad de empuje. Entonces siempre el balance nos dicen que estará aquí en este plano, porque en este plano es donde no es plano de equilibrio, aquí es donde nosotros estamos realmente. Entonces por eso y por eso también en el horizonte lo vemos plano, pero no quiere decir que sea plano todo, ni muchísimo menos, sino tienen que ser todo curvo, como estamos diciendo. Entonces este magnetismo pues crea dos polos que aquí están cogidos y formados, dos planos y un plano de equilibrio dimensional. Y lo que nos interesa en este vídeo es destacar el empuje polar, que es perpendicular. Este empuje polar es perpendicular 90 grados con este plano, que es el plano de equilibrio dimensional, y es el que origina mediante estos dispositivos mucho más sofisticados. Aquí lo que nos interesa solamente mediante este esquema es ver las fuerzas. Otra cuestión es ya la tecnología concreta. En eso no nos vamos a meter, ni nos interesa meternos. Nos interesa ver el fundamento total con relación con la fuente. Entonces, en este esquema polar de estos tazones de Lapointe, pues si pasas una brújula a su alrededor, te forma lo mismo exactamente que si pasas una brújula trasladándote de hemisferio norte al hemisferio sur, los mismos movimientos exactamente, que ya hemos tratado nosotros en otros vídeos. Pero aquí lo que nos va a interesar ahora en este vídeo, para ver esa perpendicularidad, es este punto en relación con uno de los porque en los dos tazones se forma lo mismo, evidentemente, pero nos vamos a centrar en uno de ellos. Entonces, haciendo un corte, pues tendremos esta imagen para que vean. Entonces, esto sería la parte circular, esta que está hueca, esta parte inferior está aquí hueca, y fíjense cómo las bolas de acero no magnetizado pues quedan adheridas, pero dijésemos así, a este anillo. En cambio, de este centro, pues quedan separadas, porque de este centro es donde se va a producir esta corriente que mediante este modo artificioso tecnológico pues va a captar el éter. Porque entonces aquí una bolita de estas que tenemos aquí en este cristal, en este tubo de cristal, pues te va a ir dando la forma de que aquí lo que se va formando es una cúpula o un domo. Se va formando un domo energético, porque lo vas pasando y ves que aquí se une, y aquí cuando vas al centro se va separando más. Es decir, que te descubre mediante esta manera algo que no se ve, que sería el campo magnético de esta cúpula de enfrentamiento, o cúpula de enfrentamiento. Sería un campo de acción y de recolección etérica. Realmente. Entonces fíjense aquí que nos hace esta demostración, pues que en esta parte pone esta bolita, y cuando la coloca en el centro, pues la bolita sale disparada hacia arriba en perpendicular a este plano, porque ya hemos dicho que toda la creación es un empuje, y ese empuje se produce en este plano de separación, pero también por el interior de los dos vórtices, y por eso en el centro sale disparada esa bolita. Y entonces, esto visto en su esquema y en sus tazones, pues aquí estarían dos anillos, un anillo más inferior, que es que se le llama anillo de ahogamiento, porque aquí es donde se produce, y esta es
la cúpula de el domo de confinamiento, y esta es la parte esta que sería la parte que está formada de forma electromagnética, y por aquí entonces se produce este disparo energético por este centro, precisamente porque esa es la parte que no se puede invadir, esa es la parte de la fuente y que te separa. Entonces eso es lo que da lugar a toda esta tecnología de la antigua, a toda la verdadera tecnología, y sobre todo usada con gran profusión en la antigua Tartaria, en todo lo que eran obeliscos, domos, agujas, pináculos, pero que actualmente siguen estando, pero están desactivados, podemos decir, porque lo han querido ocultar. Entonces fíjense aquí realmente cómo se produce mediante esta reconducción del éter, llega a este punto más estrecho y aquí se produce el ahogamiento, podemos decir, porque esto es una estructura artificial, y entonces se produce este disparo por esta parte central, porque esa es que en la forma del cosmos sería el interior de los vórtices, y por ahí sale disparado en otra dirección opuesta. Es decir, y entonces esto se invierte, esto colocado invertido, el disparo, pues en vez de ir hacia el exterior, pues va hacia el interior de una cúpula, como estamos viendo aquí, ya las reales. Fíjense que la forma pues es la misma, pero entonces de esta manera pues puedes tú, aquí como están viendo la dirección, pues captar el éter. Esto sería captación del éter, y evidentemente pues mediante dispositivos que serían elementos de la tabla periódica, sobre todo mercurio, agua y otros componentes que nosotros no tenemos interés ninguno en su investigación. Y esto sería, como están viendo, la Basílica de San Pedro. Si se fijan, pues están las estructuras, porque esto va todo de la perpendicularidad, en relación con un plano y en relación con un esferoide, que es el esferoide real, porque realmente la Tierra es un esferoide cóncavo realmente. Y entonces, pero fíjense que todas las partes superiores de todos estos edificios de la antigua Tartaria, incluso aquí estatuas humanas que están en perpendicular y sirven para también ese proyecto o ese propósito. Entonces los tazones Lapointe copian y alteran el flujo etérico natural, y entonces este es el empuje etérico vertical que presenciamos nosotros en pináculos, en obeliscos, etcétera, etcétera, como están viendo aquí. Y entonces, terminando ya, pues, pondremos simplemente que han quedado huellas, pero que incluso, aunque no estén totalmente activados, simplemente su forma física también actúa. Y aquí tenemos el obelisco, este obelisco y la cúpula en el Capitolio de Estados Unidos, y sobre todo lo que nos interesa es que vean la perpendicularidad y la perpendicularidad en lugares de poder, porque Lucián con sus servidores, por supuesto, pues sigue estando presente, y ahora más que nunca. Y aquí tenemos el obelisco, la cúpula del Estado Vaticano y la perpendicularidad. Entonces ya pueden entender por qué tiene que ser esta perpendicularidad para hacer este tipo de captación en relación con la Tierra, y también a otro nivel más privado, podemos decir captación a nivel de edificaciones. Por supuesto que sí. Y entonces vean que todas estas construcciones, incluso las que se están realizando aquí, como la Sagrada Familia en Barcelona, esto es lo que se proyecta. Fíjense qué pináculo se está proyectando. Y entonces este es el de la catedral, el pináculo más elevado en el mundo. Y este es el que se está proyectando en Barcelona, pero fíjense toda la estructura, que precisamente lo que te van es estableciendo y reconduciendo el éter mediante esa perpendicularidad de la que estamos hablando. Por eso decimos que lo que nosotros hablamos en relación con el cosmos, pues tiene presencia total y empírica aquí a nivel de tecnología. Y que te vamos a terminar aquí con este panteón, que es el Panteón de Agripa en Roma, que por fuera, vista de pájaro, esta sería la visión que ofrece. Fíjense la forma de la cúpula, que en realidad esta cúpula, como están viendo ya, sería medio esferoide, o también el vórtice, los dos vórtices, los dos tazones, realmente. Y mediante esta perpendicularidad que haría entrar esos rayos ahí luminosos. Pero lo que nos interesa de esta, sobre todo, es que vean su interior, porque en su interior, pues aquí está la parte del suelo donde están las personas por dentro, pero fíjense que toda su estructura, cuando la ves aquí ya tomando la totalidad, vean que esta, que es de las más antiguas, de los más antiguos edificaciones con este tipo de cúpula, pues
realmente es de las más representativas o más significativas, o sea, para que vean que no consiste en que lo más antiguo es peor, es al revés, porque entonces fíjense aquí cómo, viendo toda su estructura, realmente pues es dos esferoides, o sea, un esferoide total, pero formado por esta unión que sería el ecuador terrestre, realmente, y aquí pues estaría, y nosotros estamos en su interior, estaríamos aquí en su interior. Esto es una imagen de la Tierra cóncava, realmente nosotros estamos aquí en el interior está hueco, pero lo que sucede que aquí evidentemente pues lo que habría sería el otro esferoide, nosotros estaríamos, como ya hemos visto en otros muchos vídeos, pero aquí fíjense que por la parte visto desde afuera, pues fíjense cómo es la conjunción, porque todo tiene que ser dual y equilibrado. Fíjense que este plano ecuador, al igual que en la Tierra, pero al revés, nosotros por dentro, pues está totalmente equilibrado en dos partes, que nosotros decimos dos esferoides, el cielo cóncavo y el suelo, el suelo cóncavo y el cielo convexo. Y terminamos aquí haciendo una síntesis. Decimos que la creación es una separación de la fuente, como estamos viendo aquí. Y la fuente crea separando de sí misma del modo más equilibrado, ordenado y justo posible. Por eso tenemos puesto aquí un equilibrio del ser humano, hombre y mujer. Y el ser humano participa en esta creación de la fuente porque es el centro de equilibrio dimensional de esta fuente, y una oscuridad que es corteza exterior, mucho más antigua y con más conocimiento de todo tipo, sobre todo tecnológico, y de engaño, lo invierte todo, y ella siempre aspira a hacer bajar al ser humano para ella permanecer. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.